quiere preguntar a mí, mira, ¿quién ha entendido mi pregunta? Y si no te quiere atender, me dices, profesora, no te preguntó ni me quiero, me voy a bajar punto. Pero tienes que asegurarte de que sabe. Si no sabe, también. Listo, sí. Sobre todo si dedica. En contenidos vamos a ver la trombo, el émbolo, el infarto, el shock y la coagulación intravascular simultánea. Son 5 puntos o 5 temas que vamos a tratar hoy día. Vamos. Sí. Antes de hablar de trombosis, nos dice, y en el libro está, tocan el tema de hemostasia. Dice, ¿por qué necesariamente tenemos que ir al tema de hemostasia? Porque acá, en esta parte, en esta columna, en estas dos fotos, estamos viendo casi lo mismo, que uno es fisiológico y el otro es patológico, ¿no? Pero todos parten casi de lo mismo. Miren, si comenzamos por allá, nos dicen que la hemostasia es un mecanismo fisiológico, necesariamente, tiene que ser porque algo ha ocurrido. Ya nos dicen que hay qué cosa, hay una lesión, ¿no? Un lugar de lesión. Este lugar de lesión, si tú puedes ver ahí, ¿me puedes pasar el control? Miren, aquí está el lugar de la lesión. Y en este lugar de la lesión, miren chicos, no tiene endotelio, ¿no? Miren, no hay endotelio. La pared, miren, está como si se estuviera tratando de cerrar, ¿no? Y bueno, se cierra, ¿por qué? Porque hay una vasoconstricción. Entonces, acá está el lugar de la lesión. Entonces, el primer evento que vamos a tener con respecto a esta función fisiológica de la hemostasia es la vasoconstricción. Es lo primerito que hace el vasoconstricción. Pero eso no es suficiente, ¿no? Si acá hubiera una lesión, la sangre saldría, y no pasaría nada. Pero esas son las fases, ¿no? En la segunda nos hablan de una hemostasia primaria. Miren lo que sucede. Cuando el endotelio se pierde, porque hay una lesión, este subendotelio, en la cual hay fibras colágenas subendoteliales, comienzan a tener, ¿qué cosa? Comienzan a tener relación con las plaquetas. Y las plaquetas vienen y se adhieren. Para que esto suceda, necesariamente, esta superficie sin endotelio comienzan a expresar unas moléculas que coinciden, ¿no?, justo con las moléculas también externas que presentan las plaquetas y van a formar el tapón primario. Pero ese tapón primario, a pesar de que cubre la zona de daño, no es suficiente porque es débil todavía y en cualquier momento puede llegar a romperse y seguir perdiendo la sangre. Entonces viene el tercer evento, que ya sí es la producción de un tapón verdadero, en la cual se echa mano de qué cosa, pues de la acción de la cascada de la coagulación. Se activa la cascada de la coagulación, ¿no?, con el factor 12, que ahí comienza todo, y puede ser extrínseco, el factor intrínseco, y llega un momento que ambos caminos llegan a uno solo, y en un punto central donde la trombina, ¿no?, que se transforma de protrombina en trombina, ¿no?, y que eso es muy importante porque es lo que va a hacer, porque va a mediar la transformación del fibrinógeno en fibrina. Pero la fibrina necesariamente también se tiene que polimerizar para convertirse en una fibrilla que va a producir como una red, donde también están acá, miren, tanto la fibrina como las plaquetas van a formar este tapón. Que este tapón es el que va a cubrir este daño, evitando que la sangre se pierda, y además durará el tiempo que se necesite para que se den los fenómenos de reparación. Como puedes ver, solamente se adhiere la cantidad de plaquetas que son necesarias y la cantidad de fibrina que también solo cubra el espacio donde está dándose el daño. Esto es fisiológicamente. Y esto que ves acá, ya nos dicen que eso es un trombo, ¿sí? Que también tiene plaquetas, mucho más plaquetas, que también tiene fibrina que está coloreada de azul o de celeste, y también tiene leucocitos y glóbulos. Los dos
usan el mismo mecanismo, pero acá ves que son pocos, quiere decir que acá está controlada y regulada, pero acá se ha perdido el control, ¿sí? Porque hay demasiado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si esto es algo fisiológico y esto es algo patológico. Yo solamente te voy a mostrar una cosa. Como esto es algo fisiológico, el diámetro del vaso sanguíneo no ha cambiado absolutamente para nada. La sangre fluye libremente, ¿sí o no? Y no hay ninguna alteración. En cambio, mira este tamaño y mira lo que queda de la luz de este vaso sanguíneo. Por supuesto, la sangre que entra acá es menor, ¿sí o no? Porque esto que está haciendo está obstruyendo, ¿sí o no? Entonces, un trombo siempre es patológico. ¿Y qué es lo que produce? Obstrucción. Como puedes ver, tienen los mismos componentes, ¿sí o no? En mayor cantidad, pero los mismos componentes. Siguiente, Rodrigo. Bien, acá está la cascada de la coagulación. Miren. Ahí está el 12. ¿Por qué le llaman cascada? Porque es una secuencia de activación, ¿no? Este activa el otro activa el otro, y así comienzan a activarse todos. Aquí llegamos al camino común, donde ya tenemos la trombina. Miren, la trombina ya está activada, porque la trombina en la sangre está como protrombina. Aquí está, activador de la protrombina, el 5, si no me equivoco, en presencia de calcio, y se transforma la protrombina en trombina, también en presencia de calcio. Esta trombina también va a mediar la transformación de fibrinógeno en fibrina. Recuerden que la fibrina se tiene que polimerizar. ¿Para qué? Para formar esos hilitos de fibrina. Entonces, la trombina media la transformación de fibrinógeno en fibrina, elemento y punto importante central de la cascada de la coagulación. ¿Te acuerdas de los factores de coagulación? ¿No te acuerdas? Por lo menos el nombre te acordarás, ¿no? Para fisiología te aprendiste todos los factores de la coagulación, su nombre, y ahora no te acuerdas de nada. ¿De qué te ha servido? No. Las cosas más importantes que uno tiene que aprenderse es los 12 factores de la coagulación. Pero es un libro y cuántas cosas. Yo lo único que me acuerdo es del 12, es de nadie más. Bien, chicos. La prioridad. Chicos, el hecho de que la plaqueta se adhiera a este colágeno que está en el endotelio, subendotelial, porque miren, este es el endotelio, y acá las fibras colágenas o el tejido conjuntivo del subendotelio se vuelve reactivo, ¿no? Y comienza a expresar estas moléculas de adhesión que son llamados el factor de von Willebrand. Esto favorece la unión de la plaqueta con este colágeno subendotelial. Pero esto no solamente es porque está el factor de von Willebrand. Miren, acá hay una molécula que también la plaqueta tiene que expresar, que se llama el complejo GPLB, glucoproteína LB, receptor de superficie de las plaquetas, que va a coincidir juntamente con este colágeno, fibra colágena del subendotelio. Y así se logra la adhesión de la plaqueta con el subendotelio. Luego también ustedes pueden ver que estas plaquetas necesariamente también tienen ADP que induce al cambio de la conformación, y que a través del fibrinógeno también, miren, es la proteína de la sangre, también van a ser posible la adhesión entre las plaquetas. La falta que es el complejo GPLB3A, ¿no? Que es que parece medio arco, ¿no? Que también tiene que estar presente, porque a través de este fibrinógeno se van a adherir las plaquetas. Si este no hay, ¿no? Que es el factor de Glasman, creo. Si no hay esto, pues va a producir una enfermedad que se llama la tromboastenia de Glasman, ¿no? Y también, la falta de este complejo, que es la glucoproteína LB, también pues no habrá adhesión, ¿no? De las plaquetas a la superficie, y también va a producir una enfermedad que se llama el síndrome de Bernard-Toller. Sí, o sea, la cosa no es tanto que se pega y porque no, hay todo
una unión bastante compleja con moléculas de superficie que se expresan justamente en el momento que sea necesario, en el momento que hay esta lesión en el endotelio. La trombina cumple muchas funciones, no solamente media la transformación de fibrinógeno en fibrina, sino tiene otras más, miren, ¿no? Activa los monocitos, colabora con la adhesión de los neutrófilos a través de la activación del endotelio, y este endotelio a su vez también, ¿no?, se estimula a que produzca sustancias que van a intervenir también en la inflamación. La trombina también, ¿no?, favorece la agregación plaquetaria a través también de la producción de sustancias como es el tromboxano y bueno, la fibrina, que hace reaccionar a la matriz extracelular. Y a su vez, ¿no?, la trombina que activa los monocitos, y estos monocitos son capaces de producir sustancias como en este caso nos mencionan acá, que son los factores de crecimiento. Siguiente. Bueno, así como se activa el sistema de coagulación, también se activa otro sistema. Este sistema es un sistema que se opone a la coagulación y es el que controla y regula, que se llama el sistema fibrinolítico, que es el encargado de ¿qué cosa? De degradar ¿a quién? A la fibrina. ¿Y quién es el encargado de degradar a la fibrina? Es la plasmina. La plasmina. Entonces, ojo, esta plasmina también tiene que convertirse, ¿no? La proteína que se encuentra en la sangre, que va a convertirse en plasmina, es el plasminógeno. Entonces también hay sustancias que median la transformación del plasminógeno en plasmina. ¿Y esta plasmina qué es lo que va a hacer? Pues va a degradar a la fibrina. Eso es su chamba, degradar a la fibrina. Pero recuerden que también, así como la plasmina es el sistema regulador, también habrá alguien que regule la plasmina. Y acá nos dicen que este regulador es el alfa-antiplasmina. Miren que este alfa-antiplasmina se une a la plasmina libre y como tal ya no puede llegar a degradar, a la fibrina. Yo de cosa también me llevé ese tacho al suelo. Bien. ¿Cambió? ¿Sí? Ustedes, chicos, ven que a través de todo esto, cuando uno va viendo, siempre en el organismo, cada acción siempre tiene un regulador, ¿no? ¿Y eso para qué? Para que todo esté controlado y no se sobrepase. Aquí nadie es libre que haga lo que quiera. Así que cuando te controlen en tu casa, bien. Es algo fisiológico. No te molesta. Al contrario, alégrate, ¿no? Que haya alguien que te ponga un regulador en tu vida. Dale gracias a Dios. El que corrige es el que te ama. Porque el que no te corrige, le importa un pepino que hagas de tu vida que te pida. Bien, cuando hablamos de trombosis, ¿no?, primero, dice, la trombosis es una formación de masa hemática. Hemática viene de sangre, es una masa de sangre, dice, ¿no?, sólida, ¿no?, sólida, que está dentro de los vasos durante toda tu vida, durante la vida del paciente, ¿no? A esa masa le vamos a llamar trombo. Dice, morfológicamente los trombos se deben diferenciar de quién. Mira, yo digo que acá atenta contra nuestra inteligencia. Miren, chicos, escuchen eso. Se tiene que diferenciar de los coágulos que se forman fuera de los vasos sanguíneos. Estamos hablando que todo está ocurriendo en los vasos sanguíneos. No te vas a equivocar pues con un coágulo que está fuera de los vasos sanguíneos, ni hablar. ¿Se han dado cuenta o no? Cuando tú encuentras un coágulo fuera del vaso sanguíneo, dice que es un trombo. El trombo se forma dentro del vaso sanguíneo, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta o no? Si no te has dado cuenta, es el momento de que te des cuenta. Pero después viene otra cosa que sí tenemos que tener bastante cuidado, hay que estar muy moca y bastante observadores. Porque después nos dicen, ya, y de los coágulos que se forman tras la muerte. Claro, cuando te mueres, ya se detiene tu corazón, se detiene todo y la sangre se queda ahí, ¿sí o no? En los vasos sanguíneos y la sangre tiende a coagularse. Entonces, ahora tenemos que saber diferenciar cuando estoy viendo un coágulo post-mortem, que se ha formado después que estés muerto, o cuando son trombos. ¿Cómo poder diferenciar? Macroscópicamente en una de dos. ¿Quieres averiguarlo? No te duermas, ¿eh?
poquito más. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de trombosis, y toda la bibliografía habla acerca de la patogenia de la trombosis, nos dice que hay 3 factores que predisponen a la trombosis. Como son 3 factores, le llaman la triada de Virchow. La triada de Virchow. ¿Por qué? Porque lo dibujan como un triángulo y en cada ángulo van estos factores predisponentes. Así le llaman. En la patogenia, los 3 factores que predisponen a la formación de trombo le llaman la triada de Virchow, donde el primer lugar lo ocupa la lesión endotelial. Y así que todas las causas que me produzcan lesión endotelial es muy probable que me produzcan ¿qué? Trombosis. Luego nos dicen, número 2, alteración del flujo sanguíneo. Miren, si nos dejarían con ese título, ¿qué cosa es eso, no? ¿Qué cosa es eso? Bueno, ¿qué te lo dice? Esas alteraciones del flujo sanguíneo se están refiriendo directamente a la turbulencia y al éxtasis. Ojo, que éxtasis es sinónimo de congestión. ¿Entendido? Éxtasis con S, por si acaso, no con X. Éxtasis. No se equivoquen. Éxtasis. Entonces, dice turbulencia y éxtasis. Y nos habla que la turbulencia es para el lado arterial y el éxtasis, por supuesto, la congestión, ¿para quién? ¿Para qué lado? Venas, capilares. Las venas, ¿sí? Capilares. Muy bien. Y la tercera, la hipercoagulabilidad. Se supone que la hipercoagulabilidad ¿de quién? ¿De quién va a ser? ¿De quién? De la sangre, por supuesto, ¿entendido? Esos son los 3 factores que predisponen a una trombosis. La siguiente, doctor. Por eso lo dibujan así, ¿no? Como un triángulo, donde cada una de ellas va hacia el centro, donde está la formación de qué cosa. Siempre, en todas las ediciones del libro de tanto de Zachary como de Patología Estructural y Funcional de Cochrane y Robbins, siempre han puesto la lesión endotelial acá arriba, en el vértice, ¿no? Siempre. Inclusive esta flecha era la más desarrollada de todos, donde nos trataban de decir que la lesión endotelial siempre era en primer lugar. Entonces, todo aquello que me produzca lesión endotelial me va a llevar a la trombosis. Y acá el flujo sanguíneo normal hemos dicho que es el éxtasis y la turbulencia. El éxtasis, donde hablan acerca de las congestiones, y se puede ser un éxtasis local o reducción del flujo, como por ejemplo dilatación gástrica, los vólvulos, ¿qué más? Torsión intestinal, vólvulos, varicoceles, compresión externa de los vasos sanguíneos, enfermedades cardíacas, aneurismas y otra cosa más que te van a confundir, ¿ya? Entonces, bien, en éxtasis o la congestión nosotros ya la comprendemos, ¿no? ¿Es así? Una congestión puede ser generalizada, ¿sí? Cuando hay una falla del corazón, como las insuficiencias cardíacas, que ya le hemos visto, seguro. Que puede ser el lado derecho, que puede ser el lado izquierdo, etc., ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando las venas se llenan de sangre? ¿Qué pasa si hay mayor cantidad? ¿Qué pasa con la sangre si hay mayor cantidad de sangre? La sangre dice que se vuelve lenta. Y más aún, si yo teniendo congestión tengo edema y sale líquido, ¿cómo está la sangre? Más densa, ¿sí? Entonces, la velocidad comienza a disminuir. La velocidad puede ser tan lenta, que esta lentitud puede llegar a producir ¿qué cosa? Puede llegar a desarmar, ¿no?, la organización que tiene la sangre o los elementos de la sangre dentro de un vaso sanguíneo. Esta, como es tan lenta, inclusive puede llegar a estados de hipoxia que van a lesionar al endotelio, y si se desprende el endotelio, ya comienza toda la cadena de ¿qué cosa? De la formación de que puede llevar una lesión endotelial. En cambio, las turbulencias generalmente se dan ¿dónde? Se dan en las arterias. Dice, en el corazón, por ejemplo, pero en las arterias. Recuerden que la turbulencia es como si fuera el flujo, ¿no?, se desarmara también porque hay un choque de algo, choques de corriente de repente también, que cambia, ¿no?, que cambia el orden del flujo y desarma también
toda la estructura ordenada fisiológica que tiene la sangre. Ustedes saben que los elementos de la sangre en los vasos sanguíneos, cuando recorren todos los vasos sanguíneos, tienen un orden. En la parte central, ¿no?, recorren todos los elementos celulares a una gran velocidad. Si lo comparamos con el plasma sanguíneo va así toda la periferia que tiene contacto con el endotelio a una velocidad más lenta. Ese es el orden, ¿ya? Tiene un orden. Cuando hay éxtasis o cuando hay turbulencia, esto se desarma totalmente. Y es posible que las plaquetas comiencen a cosa a unirse al endotelio o producir daño para que se una al subendotelio. Entonces, tanto la turbulencia como el éxtasis nos puede llevar a una trombosis. ¿Por qué? Porque puede causar daño, lesión endotelial, o porque las plaquetas pueden ya adherirse al endotelio. La hipercoagulabilidad, nos dicen, ¿cuándo voy a tener hipercoagulabilidad? Cuando hay inflamación, actividad de las plaquetas, enfermedades como la diabetes mellitus, el síndrome nefrótico, neoplasias malignas, el estado de uremia, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera. Otro detalle más con respecto a este cuadro, a esta figura, es que tú puedes ver que la lesión endotelial me puede llevar a un flujo sanguíneo normal y este flujo sanguíneo normal me puede llevar a una lesión endotelial. Lo mismo, esto me puede llevar a un estado de hipercoagulabilidad y la lesión endotelial también. Pero la hipercoagulabilidad, ¿qué hace? Nada, solita. ¿Sí? Eso es lo que significa todo esto. Siguiente, Rodrigo. Bueno, y ese es el orden, ¿no? Todos los elementos celulares de la sangre corren en la zona central, por eso le llaman la columna axial, donde están todos los elementos celulares. El glóbulo rojo, los leucocitos, las plaquetas, como son las más pequeñitas, son las que están en la periferia. Y el que tiene contacto con el endotelio es el plasma sanguíneo, o sea, la parte siguiente. No se asusten, ¿no? Porque yo cuando vi eso, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por dónde me voy? Bueno, vamos a ir. Entonces, el trombo hemos dicho que es una masa hemática sólida dentro de los vasos sanguíneos que pueden formarse durante la vida. ¿Qué más? ¿Qué también tenemos que saber del trombo? ¿Cómo puedo reconocer un trombo, sí o no? Eso es lo más importante. Macroscópicamente parece un coágulo, ¿sí o no? Así es, parece un coágulo, ¿sí o no? Pero tiene otros elementos más que ahorita vamos a ver. Pero nos dicen que este trombo, su composición principal del trombo, ¿cuál es? La fibrina. ¿Cómo veo la fibrina microscópicamente? La fibrina deriva del fibrinógeno, ¿sí o no? El fibrinógeno es una proteína. Entonces, ¿de qué color voy a ver a la fibrina? Rosado. Rosado. O eosinófila, siempre es. Entonces, cuando la fibrina es así, mira, eso es también válido para la inflamación. Cuando tienes poca fibrina, tú vas a poder ver la estructura, ¿no?, de la fibrina, que son fibrillas, ¿no?, hilitos ahí, rosaditos. Pero cuando ves que la fibrina es abundante, ya no está en la fibrilla, sino forman masas rosadas. Y acá, en el trombo, va a formarse una masa, ¿no?, que ahí debe haber glóbulo rojo, de repente va a haber algunos leucocitos, y eso es lo que vas a ver microscópicamente. Pero vamos a estar dentro de ¿qué? Dentro del vaso. Y nos dicen otra cosa, tiene una zona de adherencia, dicen, ¿no? Tiene una zona de adherencia. Entonces necesariamente es posible que tú vas a encontrar que en esa zona de adherencia es la zona donde no hay endotelio y donde está unido el colágeno del subendotelio con el trombo. Y esa es la zona de adherencia. Entonces quiere decir que un trombo siempre tiene una zona de adherencia. Sí, siempre tiene zona de adherencia. ¿Un coágulo post-mortem tendrá zona de adherencia? No. Esa es la diferencia. Y espero que la utilices para que puedas diferenciar. Eso quiere decir entonces que cuando encuentras un coágulo y quieres saber si es un trombo o no, no le estés jalando con toda tu fuerza, pues, ¿no? Sé delicado, pasito nada más, ¿eh? Porque si igual a un trombo le agarras con toda la fuerza, ¿la vas a desprender o no la vas a desprender? Por supuesto que la vas a hacer, pero va a dejar una superficie irregular en la zona donde ha habido la adherencia, y eso también nos puede ayudar
así tengas o lo arrancas. No puedes con tu ansiedad y lo sacas. Me dice, pero también no te olvides que las plaquetas cumplen un papel muy importante, ¿sí o no? Las plaquetas son las primeras que se van cuando se desprende el endotelio o cuando se forma un trombo. Pero las plaquetas no se pueden ver microscópicamente. Rodrigo, ¿no? ¿Alguna vez has visto plaquetas microscópicamente? O sea, vemos puntitos. Ay, Que se pero- pueden, o sea, que se pueden, tengo una lámina de extendida sanguínea, pero se pueden confundir con las bacterias porque me las regalaron los grupos de inmuno. Pero Ya, son o sea, más pequeñitos. ¿no? Pero, o sea, es difícil. ¿eh? Sí, es horrible. Imagínense, no vemos grandes, menos vamos a ver pequeños. Yo de verdad, yo ni me molesto en tratar de ver las plaquetas. No se ven, ¿por qué no voy a estar haciendo tanto? No se ven. Sí, imagínense que yo que ya llevo 800.000 años no puedo ver usted que ven también. ¿Qué va más? Pero el que puede verlo, yo me alegro, lo felicito, todo eso. Bien, chicos, entonces, microscópicamente es difícil de poder ver. Hay algunos casos patológicos en los cuales se permite ver, pero son muy pocos las veces que yo he podido ver y con dificultad. Entonces, por eso, lo que se ve es esto, la fibrina, ¿no? La zona de adherencia donde de repente no hay endotelio, que eso sí lo podemos ver, lo podemos revisar, y bueno, y las plaquetas, pero dice, ya está bien, no ves las plaquetas, pero recuerda que las plaquetas cumplen un papel muy importante y fundamental en la formación del trombo, lo mismo que en el coágulo, acá en el trombo. Bien, entonces hemos visto que los factores predisponentes son tres, ¿no? La lesión endotelial, la alteración del flujo sanguíneo como la turbulencia y el éstasis y la hipercoagulabilidad, ¿sí? Muy bien, eso es todo lo que el trombo. Ahora nos dicen, ¿y qué va a pasar con el trombo? ¿En dónde termina el trombo? Ya, sucedió un trombo, ¿y qué más? ¿Qué pasa? ¿En qué acaba el trombo? Bueno, nos dicen la evolución del trombo. ¿Dónde termina el trombo? La primera nos dicen que esto puede propagarse, ¿no? Hay un fenómeno de propagación, los trombos dicen acumulados en fibrinas más plaquetas, que nos dicen que esta propagación puede ser que el trombo crezca. Bien, la propagación yo lo defino como de que este trombo puede crecer. Se forma en un lugar y puede llegar a crecer. Muchas veces crece a favor de la corriente, muchas veces crece contra la corriente. La segunda, yo creo que es la más ideal de todas, ¿no? La más ideal. El sistema fibrinolítico viene y lo disuelve todo. Se dan los fenómenos de reparación del vaso porque ha habido un daño y todo vuelve a la normalidad. No pasó nada. ¿Cómo es? Como el perdón. El perdón, ojo, ese que te dice, o esa que te dice, te perdono pero no te olvido, esa no perdona. El perdón es, te perdono y nunca ocurrió eso. Todo de nuevo. Así como Dios te perdona. El perdón viene de arriba. Y cuando perdonas no estás haciendo ningún favor a esa persona. Tú te estás haciendo. Tú mismo. De poder vivir bien. Sin rencor. Bien, entonces así es, ¿eh? La disolución es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Lo ideal. El sistema fibrinolítico disuelve todo, el vaso se regenera, se dan los fenómenos de reparación y el vaso vuelve a su normalidad y ahí no pasó nada. Sería lo ideal, ¿no? Pero también nos dicen que este trombo me puede llevar a una embolia. ¿Y es por qué? ¿Y por qué puede llevarnos una embolia? Porque los trombos se pueden desprender, viajar por la sangre y llegar a lugares lejanos, llevado por la corriente sanguínea. Bien. Y el tercero, que es el más complicado de todos, nos dicen que este trombo se puede organizar y se puede recanalizar. Imagínate, un trombo, para que esto ocurra, para que se recanalice, solamente ocurre en trombos que ocupan toda la luz del vaso sanguíneo. A esos trombos que ocupan toda la luz del vaso sanguíneo tiene un nombre, se le llama trombo oclusivo o también llamado ocluyente, así se llama. En esos sí se puede dar esto que se llama la recanalización. Imagínate, ¿no? Se forman vasos que atraviesan el trombo para que se restablezca nuevamente la circulación. Bien, la siguiente. Me parece un monstruo esto, ¿no? Que tiene un montón de patas. No me gusta. Pero. A mí no me gusta esta foto, pero también tenemos que hacerlo, porque nos ponen por algo, ¿no? Bien, entonces dice, mira, acá se forma un trombo, ¿eh? Miren.
Acá se pierde o no se pierde el endotelio. No hay, ¿no es cierto? Este es su zona de qué? De adherencia. Lo ideal es que esto suceda, ¿no? Que el sistema fibrinolítico lo degrade todo y el vaso vuelve a la normalidad. Los fenómenos de reparación y regeneración se da y el vaso vuelve a la normalidad y no pasó absolutamente nada. Luego viene esto, ¿no? Que se puede fragmentar el trombo, ahí está su zona de adherencia, ¿ven? Se fragmenta y viaja por la sangre, a eso se le llama embolio, o como dice ahí, embolización. O también, acá, en este caso, cuando tenemos trombos que ocupan toda la luz, ¿cómo le llamamos? Trombo oclusivo o también llamado trombo ocluyente. Y solo en esto se pueden dar, ¿qué cosa? Esto que está acá, que es la recanalización. Necesariamente tiene que haber una organización con recanalización. Y ustedes pueden ver, miren, se formen vasitos que atraviesan este trombo y restituyen nuevamente la circulación. Esto también se puede dar como una organización, pero si esto se organiza, ¿no? Se queda como una cicatriz así, parece como un chichón, ¿no? Claro que ese está muy elevado, pero igual puede ser eso. O sea, el fenómeno de reparación en este vaso podría ser como una especie de cicatriz, pero que crece de esta manera. Y que es como, yo lo comparo siempre como un bache en las pistas, ¿no? Cuando el fenómeno, o sea, cuando la reparación ha sido a través de la cicatrización porque ha habido un daño y no se ha podido regenerar y sale esto, ¿no? Y que es como un bache. Y ese bache que ustedes ven ahí puede llegar a producir, si es que es una arteria, la turbulencia. Bueno, la arteria lo ven, porque viene la corriente, ¿no? Lineal y se topa con esto. Se choca contra esto y desarma el flujo normal y crea una turbulencia. Y la turbulencia me va a producir ¿qué cosa? Trombos, ¿sí o no? Y sobre esto va a crecer un trombo. ¿Puede suceder? Sí. Eso es lo que sucede en las aterosclerosis. Siguiente ronda. Uy, acá está el mismo momento. Este es un corte de dos vasos. Esa es la arteria femoral y esta es la vena femoral. ¿Cómo reconozco que es una arteria femoral? ¿O cómo reconozco una arteria? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Su túnica media, más desarrollada. Ya, ahí, ¿ves la túnica media? Aparte también tiene una... En la túnica íntima hay Un adorno. No. Una joya. ¿Membrana elástica interna? La membrana elástica. ¿Sí se llama En membrana las arterias. elástica? ¿Para la arteria de mediano libre? ¿Se llama membrana elástica? Membrana elástica interna. Ya. Muy bien, esa sí va. Hay una interna y hay una externa. ¿O quién tiene la externa? Oh, no, Grandes arterias. o sea, las arterias de por sí tienen membrana, pero aquí se hace más notorio porque la arteria de mediano calibre tiene, la capa muscular se nota más, la de gran calibre lo que se mete es la gran cantidad de fibras elásticas. Entonces lo que acá se hace más notorio es la fibra muscular y por ende se ve la membrana elástica interna y la membrana elástica externa. Pero es raro ver la membrana elástica externa, más se ve la membrana elástica interna. Y parecen unas onditas. Sí, como que si le hubiera puesto brackets. Yo siempre he dicho eso. Como... Sí. Será porque ya tengo ya mi edad más avanzada que la tuya con tus comparaciones. Disculpen, no. Bien. Sí, miren, esto que resalta acá, ¿ven esto? ¿Ven esas onditas? Sí, sí. Pero que tienen una continuidad. Esa es la membrana elástica. La elástica interna. Miren. Bueno, si esa es la elástica interna, se supone que todo esto, ¿qué cosa es que está dentro? Que está ocupando todo adentro, ¿qué es? La luz. Lo que está ocupando todo adentro, ¿qué cosa será? ¿De qué estamos hablando ahora? ¿De qué estamos hablando ahora? ¿De qué estamos Trombo. hablando? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Trombo. Todo, esa es la elástica interna y todo lo que está dentro, ¿qué cosa es? ¿Ves estos agujeros o estos espacios que nos dicen qué cosa es? Canalización. Ya se ha recanalizado, y ha formado estos vasos que están atravesando el trombo para restituir la circulación. Miren. Y como dice que está recanalizado, se supone que ahí se ha formado vasos o no se han formado vasos. Y como vaso sanguíneo tendrá endotelio o no tendrá endotelio.
¿De acuerdo? No se olviden. Bueno, pero nos dicen también que ese es un trombo, ¿qué? Antiguo. ¿Qué significa antiguo? Que ya tiene su tiempo. O sea, esto no se hace reciente, no. Porque acá hay un trombo que, creo que eso está en portugués, creo que está. A Sarita le encanta el portugués. Bueno, este es el trombo reciente. Este es un trombo antiguo y este es un trombo reciente. Acá le hemos visto que estamos identificando que es una arteriola, porque tiene una elástica interna y dentro de ella, ocupada toda la luz, es un trombo, ¿no? con una sustancia bien rosada, ¿no? Debería no decir tanto, pero bueno, ahí está. Y luego tenemos esto que es una vena, en la cual sí vemos la masa hemática, ¿no? Todo esto es la masa hemática, ¿no? Esta zona, si tú ves, acá todavía se puede reconocer un poquito del endotelio, ¿no? Pero cuando llegamos acá, miren, ¿hay endotelio? No. Es difícil de poderlo decir, ¿no? Toda esta sustancia rosada, media tenue, que hace un espacio con ella, debe ser ¿qué cosa? Debe ser el subendotelio probablemente, y acá esto rosado y un rosado debe ser la fibrina. Hay también unas zonas que están bastante rojas, donde han quedado atrapados ¿quiénes? Los glóbulos rojos. Como se trata de vena, generalmente, y la velocidad es menor que la arteria, entonces sí van a quedar atrapados muchos glóbulos. Otro detalle más, chicos, es que cuando uno hace lámina de estas alteraciones, los trombos tienden a retraerse. De repente este trombo está ocupando toda la luz por el proceso de deshidratación, de aclaramiento, todo retrae el trombo y lo desprende. Entonces, ¿cómo puedo saber qué es esto? Pues mira las superficies tanto del vaso sanguíneo como del trombo, si coincide, necesariamente puede ser que sea un oclusivo, una oclusión. Bien, siguiente. Hay una lámina donde ves un trombo reciente y un trombo organizado. Así que el que le toca, vienen los dos juntos. Buena suerte, creo que es más buena suerte que mala suerte, vas a poderlo ver. Bien, acá nos ponen una foto, este es el libro de Atlas de Anatomía Patológica de Stevens y Lobo, es un pulmón, donde acá tú puedes ver, miren, este es un vaso, ¿no? Que debe ser una arteria de pequeño calibre, y miren, estos agujeros que ustedes ven, es la recanalización. Todo esto que ves acá en el medio, claro que es un pulmón que parece que ya está fijado en formol, por eso se ve ese color, pero se ve la recanalización. Miren los agujeros, los vasos que están atravesando el trombo, no son pequeños, son bastante grandes, ¿no? E inclusive por eso lo hacen para restituir de alguna manera la circulación. Y esta es la imagen, miren, la imagen microscópica también de un trombo. ¿Y esta qué zona es? ¿Qué será esta zona? La adherencia. ¿Sí? ¿De acuerdo todo? La zona de adherencia. Señorita, ¿por qué se sienta tan atrasada? Yo no le voy a hacer nada, por si acaso. Hasta ahora no pegó nada. No le tiró nada. Entonces, esta es la zona de adherencia. No hay, endotelio hay un límite donde diga, mira, hasta acá llega el vaso sanguíneo, que este es un endotelio, y después acá está el fibrin. No, sí o no. Miren, todo lo rosado que ven ustedes acá, ¿qué cosa es? Fibrina. Y los rojos son los glóbulos rojos. No, que no le creo. Ponle mayor aumento y ya lo verá. Pero lamentablemente es una fuente. Bien, entonces ahí, como les digo, miren, acá, miren, se ha desprendido, ¿no? Se nota que se ha desprendido. Es muy probable también que se ha desprendido de acá. Siguiente. Ojo, clasificación macroscópica de los trombos. O sea, macroscópicamente, ¿cómo puedo clasificar a estos trombos? Hay tres tipos de trombos. El primero es acá, el trombo blanco, o también llamado lardáceo. ¿Por qué le dicen? Porque es blanco, pues no, ¿qué otra cosa va a ser? Pero ¿dónde predomina? ¿Dónde se forman? En las arterias. Son trombos arteriales, color blanco o grisáceo y de aspecto coraliforme. ¿Qué significa aspecto coraliforme? Que tienen aspecto del coral. ¿Conoces el coral?
Si no conoces el coral, te vas al mercado, te compras unos cuantos choros, y en la concha del choro tú vas a ver, ¿la concha del choro qué es? Oscura, ¿sí o no? Pero hay crecimientos blanquecinos sobre la concha, ¿sí o no? Ese es el coral. Ese es el coral. Y ese coral crece, ¿no? En las rocas del mar se ve bastante coral, ¿sí o no? La roca es un color, pero el coral siempre es blanco o medio gris, pero nunca tiene una superficie regular, ni lisa, ni nada, al contrario, ¿no? Intrincada, con crestas, etcétera, ¿no? Que si tú pisas ahí te corta el pie, ¿sí o no? Te hace daño, etcétera. Bueno, así tiene un aspecto coraliforme, pero acá faltaría poner algo, ¿sabe qué? La consistencia, ¿no? Tiene una consistencia blanda, que si tú agarras y lo quieres sacar o lo tocas muy fuerte, se rompe. No. Bueno, dice, color blanco grisáceo y espeso coraliforme. La zona de inicio, dice, se produce en áreas de turbulencia o lesión endotelial. Aspecto rugoso. Composición. Miren la composición principal. Fibrina, plaquetas, leucocitos y algunos eritrocitos. Por eso no tiene color nada de rojo. ¿Por qué? Porque los eritrocitos son muy escasos. ¿Ya? Y acá nos ponen esto, chicos, miren, acá nos ponen este ejemplo, este dibujo. Esto tiene endotelio. Y acá, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir esto? Que es la zona de adherencia. Esto se puede propagar, quiere decir que puede crecer. Y siempre cuando crece es en favor de ¿qué? De la corriente sanguínea. Por lo general, siempre, ¿no? Hablamos de trombos murales. ¿Por qué? Porque están siempre pegados hacia la pared, pero no ocupan todas las luces. Le llaman trombos murales, que producen construcciones de tipo parcial. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y acá Zachary nos pone este dibujo, un corte del vaso, en este caso debe ser una arteria, y ahí está, ¿no? Esta doble sombrita que ustedes ven aquí es el endotelio que tiene acá, y justo acá ya no hay, ¿no? Que necesariamente es en la zona de, no hay endotelio, la unión del trombo con el subendotelio. ¿Cómo se llama esta zona? Zona de adherencia. Y miren ustedes que nos dicen también que esto puede llegar a crecer, ¿no? En favor de la corriente sanguínea. Algunos hablan de las partes del trombo, ¿no? Dicen, miren, la zona de adherencia, la base del trombo, el cuerpo del trombo y la cola. Y generalmente siempre dicen que las colas tienden a romperse, a desprenderse y formar los envoltos. Siguiente. Vamos uno, el trombo blanco lardazo. El segundo, llamado trombo rojo o también llamado trombo cruórico. ¿Dónde se forman? ¿Dónde dice acá? En las venas. Trombo rojo, trombo cruórico es igual que un coágulo común y corriente. Igualito, que solamente se presenta en las venas. Se inicia por éstasis, prolongado en la zona. O sea, hay una congestión prolongada en la zona. La composición, dice, composición. Todos los elementos de la sangre están acá, pero desordenadamente. Pero lo que más abunda acá, ¿qué cosas son? Los glóbulos rojos. Los glóbulos. O sea, que son rojos, así, igualito que un coágulo, igualito. Un coágulo común y corriente, igualito. Pero miren ustedes lo que sucede acá. Nos dicen que por éstasis, ¿no? La sangre se puede detener. Miren, acá nos dicen que no hay zona de adherencia, miren, según ellos. No hay zona de adherencia y el crecimiento siempre es contra la corriente. Pero necesariamente los estados de hipoxia, porque la sangre se vuelve lenta, se vuelve esto. Miren, Zachary nos dice que sí, mira. Zachary dibuja aquí el endotelio, y justamente en esta zona, miren, no hay endotelio, que nos dice que aquí sí tiene zona de adherencia. Pero también coincide con esto. ¿Cuál? Que ocupa toda la luz. Toda la luz. Y el crecimiento es contra la corriente. Siguiente. Y luego viene el tercero, ¿no? El mixto. Se llama trombo mixto. ¿A quién no le gusta el mixto? Bueno, entonces dice el trombo mixto, necesariamente es la asociación tanto del trombo blanco como del trombo rojo, ¿sí o no? Entonces hay una alternancia de formación de trombo blanco y trombo rojo, trombo blanco y trombo rojo, trombo blanco y trombo rojo, en forma de capas. Por eso es que
en estas capas que se van formando, la alternancia de estos colores y de esta composición, que van a formar, ¿qué cosa? Las líneas de sangre. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar que estoy viendo un trombo mixto? Porque es el único que tiene, ¿qué cosa? Las líneas de sangre. Depósito de plaquetas, más fibrina, que alterna con numerosos eritrocitos. Y aquí lo dibujan, porque aquí se debe ver así, de esta manera, ¿no? En forma longitudinal. Pero es bien bravo que saques en una lámina una cosa así. Es bien difícil. Pero mira. Este trombo, miren este trombo, acá está la zona de adherencias, ven acá, la A es la zona de adherencia, ¿no? ¿Ven? ¿Sí? ¿Todos? La B es el cuerpo del trombo, ¿no? El cuerpo del trombo. Miren que aquí están, ¿no? Zonas oscuras, zonas claras, que van formando las líneas, que son las líneas de Zahn, que caracterizan a este trombo que le llamamos mixto. Y la C, que es la cola, que es aquí donde se fragmenta y va a formar los émbolos. Zachary nos pone esto, ¿no? Zachary no puede sacar en longitudinal, lo pone en transversal y nos dice, mira, esta es la arteria mesentérica craneal. ¿Ves la luz del vaso sanguíneo? No, ¿por qué no ves? Porque está ocupado con un trombo. Bueno, tú ves acá que hay zonas que están más pálidas, que hay así como especie de líneas rojas, ¿no? Concéntricas que están ahí. Él le llama a eso las líneas de sangre. Es decir, las líneas de sangre. Y nos dicen también que esto pertenece a una arteria mesentérica de un equino y que el culpable de esto, de este trombo fluyente mixto, es un parásito, una forma larvaria del parásito que cumple su ciclo de vida justamente acá en la arteria mesentérica, que es el Strongylosis vulgaris. Creo que es la L3 o la L4, y que puede llegar a formar este trombo mixto que se llama, bueno, en la arteria mesentérica. Ahora imagínense los órganos o la parte del tracto digestivo que irriga esto. Si está fluyendo todo esto, ¿qué pasará con las grandes cámaras de fermentación como son el ciego y el colon? ¿Qué les pasará? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estará su vida? ¿O ya no tienen vida? ¿Ah? ¿Estarán en necrosis? ¿Estarán en degeneración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se irrigarán o ya no se irrigarán? Cuando no se irrigan y entran en estado de hipoxia, comienza el dolor. Y el caballo siente dolor. ¿Y siente dolor dónde? En el digestivo, ¿sí o no? ¿Y le va a dar qué? Cólico, porque el caballo no soporta el dolor. Y se va a revolcar y se va a hacer de todo el cuerpo. ¿Hasta dónde pueden llegar? Pueden llegar hasta, como que ya deben estar produciendo ya necrosis de varias áreas, ¿no? Tanto del ciego como del colon. Y los dolores cada vez serán más intensos. Siguiente ronda. Bien, entonces ya terminamos con la parte macro de los trombos, ¿sí? Trombo blanco, trombo rojo, trombo mixto. Pero también hay una categoría microscópica que se llama los microtrombos, que están localizados justamente en la microcirculación. ¿Quiénes son los que conforman la microcirculación? Los capilares. Los capilares. Y la que tapa a la derecha y la que tapa a la izquierda, ¿cómo se llama? Arteriolas. Las arteriolas y Venas. las venas. Ahí está. Miren, dice acá, miren. Miren, nos dicen que esto es una arteriola pulmonar pequeña, miren. Una arteriola pulmonar. ¿Y esta sustancia rosada qué cosa es? Fibrina. ¿Qué es? Fibrina. La fibrina. Por plaquetas fibrinas. ¿Tú ves la plaqueta? Ni yo. Acá también otra vez me dicen. Acá hay un daño alveolar difuso, también con daño a los capilares, también alveolares. Y también, mira, este también es otra arteriola pulmonar pequeña con microtrombo donde se ve todo lo rosado es fibrina y lo rojo son los glóbulos rojos. Otra vez acá, aunque no parece, a mí no me parece que este fuera una arteriola, me parece una vena. Bueno, pero también tiene fibrina y también tiene glóbulo rojo. Chicos, ¿ven esta acumulación de este polvo negrito? ¿Qué cosa es esto?
¿Antracosis? Puede ser antracosis, ¿no? Sí. Ah, pues entonces debe ser del carro. Siguiente. Dice trombos murales y tromboclusivos. ¿Cuál es la diferencia entre los trombos murales y los tromboclusivos? Ocupa toda la luz del vaso y el mural solamente una parte. Ya. Y el mural genera una turbulencia aumentando el tamaño del trombo. Y mejor, ¿por qué no lo hacemos más sencillo? Los murales producen obstrucción parcial y los inclusivos producen una obstrucción total. ¿Está bien o no? Ustedes utilizan mucha palabra, me marea. De frente a la yugular. ¿Mueres o vives una vez? Bien, entonces los trombos murales, que necesariamente están adheridos a la pared, acá está, miren, este por ejemplo, ¿no? Aunque está un poquito oscurito, pero solamente ocupan una parte de la... Y permiten, producen obstrucción, pero por lo menos permiten que un poco de sangre pueda fluir por ahí. En cambio, en el oclusivo, miren, ¿no? Total, miren. ¿Cuál es más grave esto? ¿El oclusivo o la moral? El oclusivo. Es terrible, ¿no? Y sobre todo si se trata de una arteria o una arteriola terminal. Si yo tengo un oclusivo, ¿cuál sería el resultado de las células que tienen que irrigar o el tejido que tiene que irrigar? Hipoxia. ¿Qué va a pasar con las células que ocupan el lugar? Necrosis. Yo digo que va a producir un estado de hipoxia. ¿Qué va a ocurrir con las células? Las células se mueren. ¿Célula muerta cómo se llama? Necrosis. Pero las células se están muriendo. ¿Por qué cosa? Por falta de oxigenación, falta de sangre, ¿sí o no? Que está llevando. O sea, una necrosis por isquemia, ¿cómo se denomina? Infarto. Ahorita lo vamos a hablar. Bueno, pero además de tu trombo mural y tu trombo oclusivo, también podemos tener trombos que se llaman vegetaciones o vegetantes, algunos le dicen. ¿Y por qué le dicen vegetantes? ¿Me están escuchando atrás? ¿Los trombos vegetantes? ¿Sí? ¿Están escuchando? ¿A qué se parece? ¿A una sandía? ¿A un zapallo? ¿A un brócoli? ¿A una coliflor? Ya, entonces, escuchen. Nos dicen que hay trombos vegetantes, que nos dicen que estos probablemente sean llamados trombos murales, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que están asociados a daño endotelial de las grandes arterias, cavidades cardíacas y que no fluyen toda la vida. Bueno, aparentemente. Nos dicen también que estos trombos vegetantes, dice, están sobre las válvulas cardíacas, o sea, las válvulas atrioventriculares, tanto izquierda como derecha, como también las válvulas semilunares de la arteria aorta y de la arteria pulmonar. Válvulas, ¿eh? ¿Por qué le llaman vegetantes? ¿Ven esto? ¿Ven esto? Sí. Estas cabezas blancas, ¿ven? Que parecen unas coliflores, ¿no? Bueno, ¿conocen la coliflor primeramente? Ya, si no conoces la coliflor, te vas al mercado y le pides que te venda una cabeza de coliflor, lo sancochas, ¿ya? Después huevo, revuelves el huevito y lo haces a rebozado y te lo... Ahora, si quieres castigarte, te haces un guisito, ¿ya? Bien. Entonces, bueno, porque a mí no me gusta el guiso, la rebozado. Bien, entonces, esto que tú ves acá, ¿qué cosa es? ¿Por qué lo veo blanco, ¿Por qué lo veo blanco? ¿Saben por qué? Esto es fibrina. Todo esto que tú ves acá, estas cabezas que ves acá, están sobre la válvula atrioventricular. Las válvulas atrioventriculares son fibrina. Pero ¿qué más nos dicen? Que esto es producida ¿por qué? Por bacterias. Principalmente por bacterias. Hongos también sí. Que se transportan por la sangre y se van a adherir justo en las válvulas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanta fibrina? La causa de que haya tanta fibrina justamente por estas bacterias que causan. Ahora, el endocardio de las válvulas actúa como el endotelio de los vasos sanguíneos. Si la bacteria se adhiere a estas válvulas, va a producir una especie de inflamación.
pero las válvulas no tienen vasos. Y la válvula va a reaccionar como cualquier vaso. Cuando pierde su endotelio, cuando es dañado su endotelio, ¿qué hace? Llama a la cascada y produce ¿qué? Trombos, ¿sí o no? Produce fibrina, plaquetas, etcétera, todo. ¿Y por qué es tan grande? Porque siguen las bacterias produciendo esto, reaccionando y produciendo gran cantidad de ¿qué cosa? De fibrina. Por eso tiene la forma de una cabeza, de varias cabezas, ¿no? Pero aún siendo así cabezas, no llega a obstruir toda la luz de esta zona de la. Pero el problema es que por la corriente sanguínea se pueden desprender. Y no solamente se va a desprender la fibrina, sino que también se va a desprender ¿quiénes? Las colonias bacterianas. Por eso los émbolos que estas producen se llaman émbolos sépticos, porque están contaminados. Cuando no tienen nada, o sea, cuando un trombo por ahí se ha formado y se desprende, esos son émbolos asépticos, ¿no? Que no le dicen nada porque no está contaminado. Solamente se menciona cuando está contaminado y le dicen émbolos sépticos. ¿Sí? Siguiente. Émbolo. Entonces vamos a definir el émbolo. Miren. El émbolo es una masa intravascular que puede ser sólida, que puede ser